Bien, tomemos una posición cómoda, hermanos. Vamos a prepararnos para este estudio del capítulo 29, donde Jesús entra en el 13º aión y encuentra justamente a Pistis y Sofía. Vamos a pedir y suplicar a nuestros benditos Padres internos que nos permitan adentrarnos a este estudio maravilloso de nuestra Biblia gnóstica. Hagamos inhalaciones lentas y profundas. Inhalemos, retengamos el aliento y exhalémosle suavemente. Conforme hacemos estos ejercicios de respiración, vamos relajando el cuerpo físico. Relajemos nuestra cabeza, el cuero cabelludo, entrecejo. Soltemos la mandíbula. Simplemente aflojemos los músculos. Relajemos el pecho, abdomen, cuello. Relajamos nuestra espalda, desde la espalda alta, media y baja. Seguimos inhalando, reteniendo y exhalando el aliento. Relajemos la cintura, cadera, vientre. Mantengamos nuestra espalda recta, pero no tensa. Que esté la columna vertebral alineada. Pero relajada también. Relajamos los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Dividámonos en observador y observado y observemos este cuerpo físico. Y si existiese algún músculo tenso, simplemente le soltamos, le relajamos. Padre mío, Señor mío, te pido y te ruego con mi alma y mi corazón, me asistas esta noche. Ayúdame a comprender, ayúdame a ver. Te lo ruego en el nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Madrecita divina, te ruego que traces un círculo de protección alrededor mío, para que pueda quedar protegido, protegida ante el ataque de los tenebrosos. Te lo ruego, Madrecita divina. Y utilizando el poder de la imaginación, tracemos ese círculo de fuego y protección. Inhalamos.
Elion, Melion, Tetragrammaton. Elion, Melion, Tetragrammaton. Elion, Melion, Tetragrammaton. El círculo de los encantos es poderoso. Con el poder de nuestra Divina Madre, Devi Kundalini, estamos protegidos. Seguimos inhalando, reteniendo y exhalando. Invoquemos a Yehú, al ángel de la Eón 13, a esa parte trascendental de nuestro real ser, para que nos pueda ayudar con la imaginación. Venid a mí, bendito Yehú, tú que eres el veedor de luz, ayúdame a ver, te lo ruego. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. Hagamos el mantra Yehú para invocar a esa parte de nuestro ser. Inhalamos. Yehú. 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 Ven en el nombre del Cristo. Yehú. 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 Utilicemos, pues, esta imaginación creadora. Imaginemos un gran espejo mágico frente a nosotros. El espejo mágico de Yehú. Es ahí donde vamos a imaginar, ver, vivenciar. Miramos ahí al bendito Jesús, rodeado de sus apóstoles, de su madre, de María Magdalena. El bendito Maestro narrándoles. Miramos las caras de todos ellos, sus vestiduras, sus sandalias. Imaginar es ver, es sentir, vivenciar. Imaginemos que por algún lugar de esta escena nosotros contemplamos esto. Ayúdame, bendito Yehú, a ver, a imaginar. El Maestro Jesús narraba entonces cómo es que Él ascendió a los velos del 13º eón. Les dice a sus discípulos cómo cuando Él llegó a ese lugar, los velos se separaron
por su propio acuerdo y se abrieron ante él. Él entró en el 13º aeón y encontró ahí a Pistis Sofía. Ella estaba bajo el 13º aeón. Estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose y gimiendo, porque no había sido admitida en el 13º aeón, su región inmediata más alta, y también penaba debido a los tormentos que obstinado, quien es uno de los 3 triples poderes, le había infligido. Tratemos de mirar esta escena. Tratemos de escuchar cómo el bendito Cristo narra esto a sus discípulos. Entonces, cuando Pistis Sofía le vio brillando extraordinariamente y sin medida de la luz que le envolvía a él, que entró en gran agitación y contempló la luz de su vestimenta. Sama, Sama, Osa, Rachama, Osai. Miremos cómo ella ve el misterio de su nombre en esa vestidura sagrada y la gloria toda de su misterio. Pues anteriormente ella había estado en la región de la altura, en el 13º aeón. Escuchemos cómo Pistis Sofía canta alabanzas a la luz más alta, a la luz más alta que ella había visto en el velo del tesoro de la luz. Entonces el Cristo les dice a todos ellos que cuando ella persistió en cantar alabanzas a la luz más alta, que todos los regidores que están con los 2 grandes triples poderes y su de ella invisible, que es su par, y las otras 2 y 20 emanaciones invisibles contemplaron a la luz, por cuanto Pistis Sofía y su par, ellas y las otras 2 y 20 emanaciones, forman 4 y 20 emanaciones que el antepasado invisible y los 2 grandes triples poderes han emanado. Miramos todo esto. Sentimos una emoción interior. La gloria del misterio de Pistis Sofía está en el Cristo. La Pistis Sofía desciende desde el aeón 13 y regresa al aeón 13. La Pistis Sofía parla con el verbo sagrado de los grandes hierofantes. La Pistis Sofía, hermano, es sabiduría, es poder,
y resplandece gloriosa, hecha carne en los dioses encarnados. Abramos pues nuestro corazón y entendimiento para estudiar más profundamente este hermoso capítulo donde Jesús entra al 13º aión y encuentra ahí justamente a Pistis Sofía. Seguimos inhalando, reteniendo y exhalando el aliento. Y vamos pues regresando con un corazón lleno de anhelos para comenzar este estudio. Hacemos una inhalación lenta y profunda y abrimos suavemente nuestros ojos. Yo voy a... Capítulo 29. Venerable Maestro Jesús. Jesús entra en el 13º aión y encuentra a Pistis Sofía. Entonces yo ascendí a los velos del 13º aión, y sucedió, cuando llegué a los velos, que estos se separaron por su propio acuerdo y se abrieron ante mí. Yo entré en el 13º aión y encontré a Pistis Sofía bajo el 13º aión. Estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el 13º aión, su región inmediata más alta, y también penaba debido a los tormentos que obstinado, quien es uno de los 3 triples poderes, le había infligido. Pero de esto, cuando os hable de ello, de su expansión, os diré el misterio y de cómo tal cosa le ocurrió. Venerable Maestro Samael. Hasta ahí, Martita. Sí. A ver, vas a volver a leer, por favor, pero te voy a ir interrumpiendo, ¿sí? Por favor. Capítulo 29. Venerable Maestro Jesús. Jesús entra en el 13º aión y encuentra a Pistis Sofía. Jesús entra al 13º aión y encuentra a Pistis Sofía. Imaginen que esa historia está dentro de un iniciado en su alma, en su corazón, ¿sí? Imaginen que ese iniciado somos nosotros. Ya recibimos la Navidad del corazón, ya nació el niño Dios en nuestro corazón. El niño Dios se hizo hombre, se hizo grande, un hombre dentro del hombre. Realizó la vida, pasión y muerte, y luego resucitó dentro de nosotros en esa octava iniciación o en ese octavo arrepentimiento. Resucita el Cristo dentro del iniciado. Entonces ese iniciado es un resurrecto. Ya que el Cristo dentro del iniciado resucita, realiza los trabajos de la ascensión. La ascensión del Cristo dentro del iniciado hasta los niveles del ser, del 13º aión, es decir, más allá del 8º aión,
noveno aión o arrepentimiento, décimo arrepentimiento, onceavo arrepentimiento, doceavo arrepentimiento. Más allá de todo eso, el Cristo íntimo dentro del iniciado en su proceso de ascensión llega a las puertas del treceavo aión interior, también conocido como Ain, como se dice algún libro de liturgia gnóstico. Aquellos con cabeza de gavilán alcanzarán el sagrado anclad. El anclad, pues, es el treceavo aión, el Ain. En ese proceso de ascensión del Cristo entra al treceavo aión. Entonces, los velos del treceavo aión se ponen de acuerdo y se abren uno contra el otro, se abren. Y entonces entra victorioso el Cristo íntimo del iniciado resurrecto dentro de los misterios del treceavo aión. Pero encuentra ahí a Pisti Sofía, triste y mortificada por las grandes penalidades y tormentos por las cuales atravesara, debido a que el obstinado ego o tercer triple poderoso le había infligido los tormentos, pues, que le había infligido, ¿sí? Y la ve triste. Y ahí inicia un diálogo entre Pisti Sofía y el Cristo. Pero ese diálogo no lo explica en este capítulo el Cristo, en el capítulo 29 no lo explica, tampoco en el 30. Porque en el 30 explica, en el capítulo 30, el siguiente capítulo, María le dice, Maestro Jesús, si Pisti Sofía habita en el treceavo aión y es parte de los invisibles que viven en el treceavo aión, el treceavo aión es el hogar de Pisti Sofía, aunque Pisti Sofía emana del absoluto y es depositada en el treceavo aión donde ella vive. En sus misterios del treceavo aión, ahí vive Pisti Sofía. Entonces, ¿qué es lo que hace Pisti Sofía fuera del treceavo aión? Ahí donde usted la encontró, atormentada pues por el obstinado, el tercer triple poderoso. ¿Qué hace ahí fuera del treceavo aión? ¿Por qué no la dejan pasar ahí con su familia de invisibles? Cuando María le hace esa pregunta a Jesús, Jesús le responde a través de una larga historia. La respuesta a esa pregunta es precisamente la historia de Pisti Sofía. La famosa caída de Pisti Sofía porque vivía en el treceavo aión y luego cayó, la atrapó el ego ahí abajo en el caos y sufre y luego realiza los 13 arrepentimientos. Y ya que terminaba el 13 arrepentimiento, está a punto de pasar al treceavo aión. Y en ese instante en que está a punto de pasar al treceavo aión, el Cristo la mira ahí afuera del treceavo aión. Y esa escena en que el Cristo la mira ahí es esta del capítulo 29. Entonces el Cristo asciende y llega al treceavo aión. Ya explicamos todo lo que hizo, sus hazañas en los 12 aiones, y ahora entra al treceavo aión, pero al abrirse los velos del treceavo aión, ve a Pisti Sofía ahí. ¿Por qué está ahí? Pues él cuenta toda la historia, ¿por qué está ahí? ¿Por qué? Y hay una aportación que nos tocó dar en Radio Coradi, que es por allá en el capítulo 68, 78, no lo recuerdo, francamente. Que se llama, esa aporte se llama, o esa conferencia de Radio Coradi que nos tocó dar, se llama El diálogo entre Pisti Sofía y el Cristo. Y se da en ese acontecimiento del capítulo 29, donde entra el treceavo aión y ve a Pisti Sofía ahí sufriendo. Y ahí inicia un diálogo.
Pero el diálogo no lo dice ahorita en el 29 que ahí encuentra Pis y Sofía. El diálogo se da después de que el Cristo cuenta toda la historia de Pis y Sofía y luego les explica lo del diálogo. Y esa historia, estamos ahorita en el capítulo 29 y ese diálogo se da en el capítulo 68 o 78, no lo recuerdo bien. Así pues, ¿por qué está Pis y Sofía afuera? Pregunta María en el capítulo 30. Y para responder, pues responde a través de 40 capítulos. En 40 capítulos cuenta una historia llamada la historia de Pis y Sofía, que están incluidos los 13 arrepentimientos con sus respectivas interpretaciones de los apóstoles, citando salmos, preguntas, etcétera. Todo es muy, muy hermoso y lo iremos viendo poco a poco si Dios nos permite y nos da vida y disponibilidad. Ahora sí, como dicen los alcohólicos, solo por hoy. Y hoy, pues aquí está. Ya no sabemos nada de un futuro. Pero hoy aquí está. Digo pues que hoy en este capítulo 29 asciende el Cristo dentro del iniciado. Dentro del alma, universo interior del iniciado, el Cristo asciende en un iniciado resurrecto, porque su Cristo íntimo ya resucitó, porque para ascender primero hay que resucitar. Asciende el iniciado y entra a los misterios del 13º ayón. Se abren los velos del 13º ayón y él entra, pero ve a Pis y Sofía afuerita que no la dejan entrar. ¿Por qué no la dejan entrar a su casa? El Cristo ya atravesó 12 ayones. ¿Qué son los 12 ayones? ¿Qué es Pis y Sofía? ¿Qué significa la palabra Pis y Sofía? ¿Por qué Pis y Sofía al contemplar la vestidura resplandeciente del Cristo, una luz tan intensa que ningún ser humano podría soportar, ni siquiera el mundo podría soportar tanta luz? Y al ver esa luz Pis y Sofía de la vestimenta del Cristo, se estremece, porque ve en la vestidura del Cristo el misterio o la gloria del misterio de su propio nombre, el misterio de su nombre. Es claro que en el Cristo está el misterio de Sofía. Es claro que en el Cristo íntimo está el misterio del ser y de su nombre. Y eso contempla Pis y Sofía. Entonces es como verse al espejo. Ah, ahí estoy. Esa es toda mi historia, ese es mi origen, ese es mi fin, ese es mi objetivo, esa es mi realidad en el ser. Ese es el nombre de mi ser. Ese soy yo. El alma se pregunta siempre aquí en la vida, en estas noches espirituales de soledad y de confusión y de tanto poder hipnótico que nos mantiene ocultos en las tinieblas del odio y el rencor y la ambición. De pronto se inquieta nuestra Pis Sofía interior en el alma y nos preguntamos quién soy, cuál es el objetivo de mi vida, quién soy realmente. Pues esa respuesta se aclara perfectamente cuando Pis Sofía ve en la vestidura del Cristo la gloria entera de su nombre. Lo mismo vieron los arcontes, regidores, ángeles, arcángeles, regidores de los 12 ayones, cuando el Cristo ascendió a los 12 ayones, vieron la gran vestidura y vieron el misterio de sus nombres y se prosternaron ante la luz y ante su ser que está en esa vestidura. Lo mismo hicieron los regidores de la esfera del destino, al ver la luz de la vestidura y su nombre, se prosternaron ante el Cristo. Lo mismo hicieron los de la esfera de manifestación, se prosternaron al ver el misterio de la gloria del misterio de su nombre en la vestidura del Cristo. Lo mismo hicieron los seres del mundo o del firmamento o mundo físico, todos los habitantes del mundo físico de cualquier planeta, galaxia, al contemplar la vestidura luz del Cristo, ver en ella la gloria entera de su propio nombre, de su propio ser, y se prosternaron. Lo mismo le sucedió a Pis y Sofía y a sus compañeros de poder de Pis y Sofía. Al contemplar el nombre,
la gloria, el misterio del nombre de su ser en la vestidura resplandeciente del Cristo. Entonces, al ver eso, Pistis Sofía resplandeció, vibró intensamente, porque se ve en la vestidura del Cristo. Obviamente que en el Cristo, y en su vestidura luz, y en el Cristo resplandece Pistis Sofía, vibra Pistis Sofía. Los misterios del nombre, la gloria entera de Pistis Sofía y su misterio está en la vestidura del Cristo. ¿Qué es Pistis Sofía? ¿Cuál es su misterio? ¿Cuál es su nombre? Está en la vestidura del Cristo. Entonces, cuando en el iniciado resurrecto el Cristo asciende, ve Pistis Sofía, ese Cristo que entra a los misterios del 13º aión. Si nosotros queremos entrar con Pistis Sofía a los misterios del 13º aión, debemos comprender qué son los misterios del 13º aión. Que el Cristo dejó los 12 aiones y va a entrar ahora el 13º aión, es cierto. Entonces Samael nos explica qué son los 12 aiones. Y ahorita lo vamos a leer. Bueno, las instructoras, Alejandra, Marianita y Marta, lo van a leer. ¿Qué son los 12 aiones? Que los 12 catunes de los mayas, 12 periodos de tiempo, digo, 13 catunes de los mayas, que son 13 periodos de tiempo. Sí, así es. Que ya estamos en el catún 13, del tiempo de la gran catástrofe. Que son los 12 mundos. A ver, Tierra, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Vulcano, Perséfone y Clarión. 13 mundos, ¿verdad? Son 13 mundos, Vulcano, Perséfone y Clarión. 13 mundos, que son los 13 cielos de la Anáhuac antigua, doctrinas de los náhuatl, ¿sí? Que son los 13 sefirotes de la cábala hebraica, el Ain Sop Aur, repito, el Ain Sop y el Ain Sop Aur. Y luego el Keter, luego el Chocmá, luego el Binah, luego el Chesed, luego el Geburah, y luego el Tiferet, luego el Netzah, el Jod, el Yesod y Malkut. Los 13 sefirotes de la cábala. Que las 12 horas del Apolonius, más esa 13ª hora misteriosa, cita todo eso el maestro para explicar esos 12 aiones, los 12 arrepentimientos de Piscis Sofía más el 13º. Pero luego nos explica qué es Piscis Sofía, palabra compuesta, Piscis, poder, aunque literalmente le llaman fe. Samael nos enseña que es poder. Sofía, sabiduría. Ahí no hay debate. Poder, sabiduría. El poder y la sabiduría. La sabiduría está en el Cristo. La sabiduría resplandece en la vestidura del Cristo. Los misterios de la sabiduría están en el 13º aión. Cuando alguien practica los misterios del 13º aión, que es muerte absoluta del ego, muerte radical de los yoes que cargamos dentro y que nos hunden en un destino y en una vida desgraciada. Cuando matamos esos demonios que controlan nuestra mente, nuestra vida, todo lo que ustedes saben, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestros procederes, los odios, venganzas, corajes, lujurias, traiciones, deslealtades, todo eso, pues cuando se aniquila todo el ego, entonces
entra Piscis Sofía en el 13º ayón, en los misterios del 13º ayón. Entonces adquirimos sabiduría auténtica, poder auténtico. Entonces Piscis Sofía resplandece en la vestidura del Cristo. Entonces Piscis Sofía asciende al 13º ayón. Vean qué interesante. Muerte de ego. Porque podríamos decir, un 13º ayón para llegar al nivel de la ascensión, pues es algo muy exaltado, muy difícil. Sí, pero estos misterios de este libro tienen su acepción para esos grandes iniciados que están en el grado de ascensión, pero también tiene su acepción o su enseñanza para nosotros, pobres desgraciados que apenas vamos empezando, que somos víctimas del poder hipnótico del ego, víctima de la fuerza del destino. Es como si un tornillo quisiera liberarse de la fuerza magnética de un imán. No puede el pobre tornillo y la tuerca tampoco. Entonces ahí se quedan. Se requiere pues que Melquisedec y el Cristo pongan en acción el apresurador, hagan girar el sentido de nuestras esferas, del destino, podamos negociar nuestro karma, podamos someternos a padecimientos voluntarios. Y uno siempre está rehuyendo a los padecimientos voluntarios, que a nadie nos gusta padecer, todos queremos huir de donde estamos incómodos. Somos cobardes, pues queremos estar en un lugar cómodo. Y si hay un lugar donde alguien nos saca el ego, ahí no queremos estar. O si hay alguien que nos saca el ego, ahí no queremos estar. Padecimientos voluntarios es difícil entenderlo. Los sufrimientos conscientes es cuestión de karma. Sufre uno mucho por la cuestión del karma, pero hay que saberlo sufrir conscientemente y no protestar. Es mejor negociar. Cuando sabemos negociar con los señores de la ley y sabemos pedir perdón humildemente, ese tornillito y esa brequita que está pegada a ese imán, a ese magnetismo del destino, podría, de alguna manera, librarse de ese magnetismo. Entonces, esa acepción aplica a nosotros también, repito, pobres, como dice el maestro, pobres, miserables y cuitados, que nada somos y que nada valemos y que tenemos la información solamente en la mente y en la vivencia práctica. La vida nos demuestra, cual charlatana que es, lo que real y verdaderamente somos. Y es en ese gimnasio de la vida en donde nos muestran lo que real y verdaderamente somos. Rencorosos, odiosos, vengativos, iracundos, violentos, asesinos, perversos, adúlteros, mentirosos, etcétera. Es ahí, en esas tinieblas muy espesas, donde debemos luchar para que nuestra luz brille, porque donde las espesas son más espesas, ahí debe brillar más la luz, porque la luz brota de las tinieblas y el cosmos del caos. La gnosis es, pues, para los peores demonios que están arrepentidos. Nunca se está más cerca del tesoro de la luz que cuando se es un gran demonio arrepentido. Nunca se está más cerca del infierno que cuando se tiene el tesoro de la luz. Así pues, amigos míos, es necesario comprender ese proceso de ascensión dentro del iniciador del resurrecto, la ascensión del Cristo, y entra al 13º ayón y encuentra a Piscis Sofía. Ya sabemos que es Piscis Sofía, es nuestra propia alma anhelante de luz. ¿Acaso ustedes no tienen un alma que anhela la luz, que anhela la verdad? ¿O solo anhelamos satisfacer nuestros demonios que en nuestro interior cargamos? ¿Satisfacemos nuestros odios, nuestras lujurias, nuestros adulterios, nuestras envidias, nuestras venganzas, nuestros celos, nuestras codicias, nuestras ambiciones, nuestros intereses personales? Eso sí satisfacemos. Dice Sofía, son los anhelos del alma, los anhelos auténticos, espirituales de nuestra esencia.
el alma anhelante de luz. ¿Cómo vencer el poder hipnótico del ego y del destino? Y hacer que dirija nuestra vida el alma anhelante de luz. Muchos lo han intentado. Algunos llegan incluso hasta formar su centro de gravedad, de conciencia. Y luego pues, el destino se ríe de ellos, nos revuelca, nos tira, nos deja todos empolvados y despeinados. Y el destino te dice, vente ya, lo intentaste, no pudiste, regrésate a tu camino. Dale. Por aquí, por donde va don Vicente y toda la gente, donde está don Villegas y todo el que llega, don Raimundo y todo el mundo. Lo intentaste, muchos lo han intentado, realmente nadie puede. Regrésate. Muchos lo han intentado. ¿Cuántos conocen ustedes que han entrado a la gnosis? Es triste. Pero hoy en el estudio de Piscis Sofía se nos ha dado la herramienta. Cuesta sangre, vida y lágrima entregar esa enseñanza. Por eso, ustedes que están recibiendo esta enseñanza, que no solamente sea para ustedes, difúndanla a la humanidad, entréguensela a la gente. Todos estos misterios de los 12 aeones y el misterio del 13º aeón, apréndanlo. No tengan una espiritualidad egoísta. Formen grupos de lectura y entreguen las enseñanzas del Piscis Sofía a la humanidad. Sería absurdo que este gran esfuerzo que hizo Samael y el Cristo para darles la gnosis a todos nosotros sea estéril, ¿no? Debe germinar en nosotros nuestra alma anhelante, Piscis Sofía, y entregársela a la humanidad. Así es que Piscis Sofía, como alma anhelante, no solamente es para aquellos iniciados que ya están entrando al 13º eón, no. También los misterios de Piscis Sofía están aquí y ahora en nosotros. Piscis Sofía, así como el Piscis Sofía que está bajo el 13º eón, resplandece y vibra al contemplar su nombre, la gloria del misterio de su nombre en la vestidura del Cristo. Así, el alma anhelante, el Piscis Sofía, aquí adentro, dentro de un pobre desgraciado con la conciencia dormida, como nosotros, esa Piscis Sofía adentro, el alma anhelante, también vibra, resplandece y se emociona al contemplar su nombre, el misterio de su nombre en la luz de los misterios crísticos. ¿Cómo? Si no estamos viendo la vestidura luz del Cristo. No, pero estamos viendo su luz. ¿Cuál luz? Las obras del Cristo. ¿Cuáles son esas obras? Pistisofía develada, psicología revolucionaria, el Parsifal develado, la doctrina secreta de Anáhuac, la gran rebelión. Cuando uno lee esas obras, algo hay en el alma, en nuestra conciencia, en nuestra Piscisofía, que se estremece, se prosterna ante esos misterios crísticos. Y es que se prosterna porque recuerda que en otros tiempos ella estuvo en el 13º eón. Y ahora no, ahora está allá abajo del 13º eón. Y en nuestro caso, está acá abajo en el caos. Pero aquí abajo en el caos, o allá arriba en el 13º eón, cuando se contempla la luz del Cristo, se estremece Piscis Sofía en nuestra alma anhelante, que busca los misterios de la luz y que busca la liberación. Nuestro lema divisa es, ¿alguien sabe? ¿Cuál es nuestro lema divisa? Telema. Muchas gracias. Telema. Continuamos. Estábamos, dijo la mosca. Adelante, por favor. Venerable Maestro Samael. No, permíteme, Martita. Sí. Entonces yo ascendí a los velos del 13º eón, y sucedió, cuando llegué a los velos, que éstos se separaron por su propio acuerdo, y se abrieron ante mí. Yo entré en el 13º eón, y encontré a Piscis Sofía bajo el 13º eón. Estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose y gimiendo
porque no había sido admitida en el 13º ayón, su región inmediata más alta. Y también penaba debido a los tormentos que obstinado, quien es uno de los 3 triples poderes, le había infligido. Pero de esto, cuando os hable de ello, de su expansión, os diré el misterio y de cómo tal cosa le ocurrió. Sí, cuando les hable de la expansión del universo, le voy a explicar por qué Piscis Sofía fue atormentada por el ego o por el ¿qué dice ahí? El triple poderoso. Lamentándose y gimiendo porque Había sido atormentada. ajá, A ver, pues tú léele, por favor. sí. Lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el 13º ayón, su región inmediata más alta, y también penaba debido a los tormentos que obstinado, quien es uno de los 3 triples poderes, le había infligido. Muy bien. Imagínate, ¿cómo es posible que el obstinado, que es uno de los 3 triples poderes, había atormentado a Piscis Sofía? ¿Por qué? ¿Quién es ese obstinado? Uno de los 3 triples poderes. ¿Cuáles son los 3 triples poderes? Y uno de ellos es obstinado. Y nosotros entendemos que el ego es el obstinado. Pero cuando nos hablan de los 3 triples poderes, gracias, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He ahí los 3 triples poderes. Pero ¿por qué ahora dice Piscis Sofía que uno de los 3 triples poderes es el obstinado? Les digo, uno de los 3 triples poderes es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora imagínate la acepción física del Espíritu Santo aquí en la tierra, aquí entre nosotros los mortales. ¿Qué es? El cuerpo, la fuerza sexual, ¿correcto? Muy bien. El impulso sexual, la fuerza de Eros, la libido de Sigmund Freud, Cupido. He ahí la fuerza sexual aquí abajo. Pero cuando esa fuerza sexual, Cupido, Eros, está desobediente, mal encaminada, desorientada, mal utilizada, entonces ese Cupido, ese Eros desobediente, causa un gran daño a Piscis Sofía, a nuestra alma. De ahí viene el origen de la caída edénica, que salimos del paraíso. De ahí viene esta cuestión de tanto dolor, sufrimiento y lágrimas en nuestra vida. ¿Qué es Cupido desobediente? O sea, la fuerza de Cupido es la más hermosa, la voluptuosidad divina, el amor, los besos castos, la entrega, la voluptuosidad, la apasionada paz de profundo y hondo amor entre dos seres que realmente se quieren y se aman. Pero, y eso es bello, es sagrado. Ahí está basado toda la alquimia y el ascenso de Piscis Sofía en todas las iniciaciones. Pero cuando se habla de ese mismo Eros Cupido, pero desviado, pues estamos hablando de pasión violenta, estamos hablando de fornicación, de adulterio, de abuso sexual y del mal uso de la sexualidad. A ver, recordémonos, ¿alguien de nosotros ha usado mal su sexualidad? Ese es Eros desviado. ¿Alguien de nosotros ha adulterado? Ese es Eros desviado. ¿Ha sido desleal en la pareja? Ese es Eros desviado. ¿Ha fornicado? Ese es Eros desviado. Entonces la fornicación, el adulterio, el abuso, el mal uso de la energía sexual hace daño a Piscis Sofía. Nuestra esencia, nuestra alma anhelante ha sido dañada por todo eso, por todo ese aspecto de el tercer triple poderoso desviado. Ha dañado mucho a Piscis Sofía.
nos ha desviado en la vida, nos ha enredado en un destino, nos ha hipnotizado, nos ha alejado de los misterios divinos, impide que Piscis Sofía entre los misterios del 13º Aión. Vean qué interesante. Ahora sí se comprende. Aquí está, ¿sale? Sí. Entonces vuelves a repetir eso de desviado antes de... no la dejan entrar al 13º Aión y sufriendo, atormentándose, porque obstinado, el tercer triple poderoso, la había atormentado, ¿no? Bueno, pues ya lo dije. Ahora sí, Marta, puedes proseguir. Venerable Maestro Samael, el 13º Aeón viene a recordarnos los 13 cielos aztecas o nahuas del México antiguo. Existen 13 catunes entre los mayas de Yucatán, Palenque y Centroamérica en general. Son estos 13 catunes proféticos, 13 periodos de tiempo para cada raza humana. Obviamente, las profecías para cada uno de los catunes pasados de nuestra raza aria se cumplieron exactamente. Actualmente nos estamos acercando al Catún 13. Dicen los mayas que entre los años 2040 a 2043 entrará el Catún 13. La gran catástrofe que aniquilará a la humanidad que actualmente vive en los 5 continentes del mundo ocurrirá en el Catún 13. Nuestro sistema solar tiene 13 mundos, que son los siguientes: Tierra, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Vulcano, Perséfone y Clarión. Los 13 catunes, los 13 mundos, los 13 cielos de Anáhuac guardan relación con los 13 sefirot de la cábala hebraica, a saber: Ain, Ain Sof, Ain Sof Or, Keter, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Vale. Malkut. Estos son los 13 aiones o regiones atómicas suprasensibles que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Más allá de estos 13 aeones está el absoluto inmanifestado. El Cristo íntimo, en el hombre, asciende dentro del adepto resurrecto a los misterios terribles del 13º Aeón. Los misterios del 13º aión se abren ante el adepto cristificado y resurrecto. Pistis Sofía es una palabra compuesta. Pistisofía significa poder, sabiduría. Pistis significa poder. Sofía quiere decir sabiduría. Incuestionablemente, el poder está en el Fojat, es decir, en el fuego. La auténtica sabiduría se convierte en fuego. Existe el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Obviamente, Cristo, sabiduría, es la asignatura astral del fuego. En el 13º Aeón están los terribles misterios de la Pistisofía. Obviamente, la pistisofía surge de entre el seno del eterno Padre cósmico común. Ostensiblemente, la Pistis Sofía surge de entre el absoluto inmanifestado y queda depositada en el Aeón 13. Necesitamos pasar por la aniquilación budista si es que queremos desposarnos con la Pistisofía. Los adoradores del querido ego nunca hallarían a la pistisofía. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. La Pistisofía se halla latente dentro de cada uno de nosotros, en nuestro universo interior. Solo la muerte del ego nos permitirá desposarnos con pistisofía para ascender al Aión 13. Incuestionablemente, uno de los 3 triples poderes
Eros desviado o Cupido desencaminado ocasiona a la Pistisofía el peor daño. Nunca nos pronunciaremos contra Eros, Shiva, Espíritu Santo, o contra Cupido Eros, pues bien sabemos que en los misterios tántricos del Lingam Yoni se halla la clave de todo poder. Caos, Gae, Eros. La Trinidad griega nos invita a la reflexión. Realmente, solo nos pronunciamos contra la fornicación, el adulterio y el abuso sexual. Venerable Maestro Jesús, Sofía y sus compañeros de poder contemplan la luz. Sucedió entonces, cuando Pistis Sofía me vio brillando extraordinariamente y sin medida de la luz que me envolvía, que entró en gran agitación y contempló la luz de mi vestimenta. Ella vio el misterio de su nombre en mi vestimenta y la gloria toda de su misterio, pues anteriormente ella había estado en la región de la altura, en el 13º aeón, pero ella se puso a cantar alabanzas a la luz más alta que ella había visto en el velo del tesoro de la luz. Vean, hasta ahí. Habla del tesoro de la luz, el velo del tesoro de la luz. Habla de que Piscis Sofía antes se encontraba en el 13º aeón. Y ella, estando en el 13º aeón, miró hacia arriba, porque más allá del 13º aeón, más arriba está el tesoro de la luz. Y vio allá arriba la luz de los velos del tesoro de la luz. Y ella quiso llegar allá. El alma anhelante, el Piscis Sofía, dentro del alma del iniciado resurrecto. Observen bien, el Piscis Sofía del iniciado resurrecto anhela llegar al tesoro de la luz. Entonces, cuando Piscis Sofía se encontraba en el 13º aeón, quería llegar al 13º, quería llegar al tesoro de la luz, al tesoro de la luz. Piscis Sofía en el 13º aeón tiene sus compañeros de poder o familia de invisibles. Son 24 los invisibles que habitan en el 13º aeón. Piscis Sofía y su par de Piscis Sofía. Ese par de Piscis Sofía tiene varias acepciones y se las adelanto a aquellos que solo interpretan la parte intelectual y logística. Qué pobres, cómo se confunden ellos. Pero tiene varias acepciones cuando se habla el par de Piscis Sofía. Tiene una acepción que es el alma humana. Digo, dispensen ustedes, que es el alma divina. Tiene otra acepción que es el Christus Lucifer. Bueno, tiene varias acepciones y tiene otra acepción que es cabalística. Pero bien, Piscis Sofía y su par ya son dos invisibles. Uno Piscis Sofía y otro su par. Más los otros 22, dispensen, más los otros 22 invisibles suman 24 invisibles. Son los 24 invisibles o 24 ancianos dentro del 13º aeón. Y todos ellos miran hacia arriba, hacia la luz del tesoro de la luz. Piscis Sofía miró hacia arriba. Así pues, ahí Piscis Sofía no dice, ahí en este caso, en este párrafo de Jesús, no dice los 24 invisibles. No, no lo dice así. ¿Acaso será que se equivocó el que pasó del copto al latín la traducción? ¿Acaso será que se equivocó el que pasó del latín al inglés la traducción? ¿O acaso será que se equivocó el que pasó del inglés al español la traducción? No, hermanos. Esa supuesta equivocación no es tal. Hay muchas equivocaciones de los editores, sí, pero en este caso no es un error. Porque hay un mensaje cabalístico. Eso que diga 22 emanaciones, hay un porqué en la cábala.
El 22, el regreso al Padre de Pi Sofía, el 13º Ayón. Muy bien. O esas 24 emanaciones que dice. 20 espacio y 4 emanaciones. ¿Qué es el 4? Es el tetragramatón. Pi Sofía surge del tetragramatón y se deposita en el 13º Ayón. Todo eso lo hablaremos en el capítulo 30, pero cabalísticamente el 24 es el arcano 6. Tiene su acepción divinal del amor, pero también tiene su acepción aquí abajo en la tierra, pobres desgraciados como nosotros que no sabemos qué camino agarrar, el del destino o el de la revolución de la conciencia, el de la vida fácil que nos ayuda a satisfacer el ego y el ego se siente feliz en esa satisfacción libre y dichoso, ese camino que agarra la mayoría, o el camino de las grandes rebeldías y grandes revoluciones de la conciencia. Así pues es la indecisión, el arcano 6, el enamorado, el amor. Y de ahí el arcano 24, los misterios del Lingam Yoni. Si alguien quiere hacer sabiduría, debe hacer fuego, porque en el fuego está la sabiduría, porque Sofía, Piscis Sofía es fuego. Y ese fuego del amor está en el arcano 24. En el arcano 24 está el primer misterio que es el Padre. El Padre está en el arcano 6 y en el misterio 24. El Padre está en los misterios del amor, en la alquimia, entre los misterios del Lingam Yoni, donde está el arcano 6, donde el hombre y la mujer se aman con profunda intensidad para ascender hasta el 13º Ayón. De eso habla cabalísticamente esto de los 24 invisibles, y que suma 6 y 20 y 4 emanaciones. Todo esto habla. Continuamos. Y sucedió entonces, cuando ella persistió en cantar alabanzas a la luz más alta, que todos los regidores que están con los dos grandes triple poderes y de ella, invisible que es su par, y las otras 2 y 20 emanaciones invisibles contemplaron a la luz, por cuanto que Piscis Sofía y su par, ellas y las otras 2 y 20 emanaciones forman 4 y 20 emanaciones que el antepasado invisible y los dos grandes triple poderes han emanado. El antecesor invisible, el antecesor, el que está antes de todo, es el absoluto, el anciano de los días. De ahí emana todo. Adelante. Venerable Maestro Samael, Piscis Sofía, la divina sabiduría, poder, resplandece entre los crísticos misterios, y agitada palpita y se estremece en las vestiduras logoicas. Ahí está. Cuando el Cristo se presenta con su vestidura logóica ante Piscis Sofía, que está bajo el 13º Ayón, Piscis Sofía resplandece. Obviamente el Cristo es el sol resplandeciendo. Cuando alguien contempla un amanecer, algo se mueve en tu corazón, o un atardecer. Piscis Sofía, el fuego de la sabiduría está en el sol. Piscis Sofía, el fuego de la sabiduría está en el Cristo Sol, en nuestro Cristo íntimo, en nuestro sol interior, en el sol de la medianoche interior. ¿Alguien ha reflexionado en eso? Adelante, por favor. El misterio del nombre de la Piscis Sofía está oculto en el logo solar. Por algo se nos ha dicho siempre que el Cristo es el instructor del mundo. Dijo el bendito Señor: oh, destructor de tus enemigos, tú y yo hemos encarnado muchas veces. Yo conozco esas encarnaciones, tú no las conoces. Aunque no tengo nacimiento, soy inmutable y señor de las criaturas. Dominando mi prakriti, me encarno sirviéndome de mi propia maya. Oh Bharata, todo vez que declina la religión y prevalece la irreligión, me encarno de nuevo, para proteger a los buenos, destruir a los malos y establecer la religión. Me encarno en distintas épocas. Aquel que así conoce realmente mi divina encarnación y mi obra, cuando deja este cuerpo, no renace más. Él llega a mí, oh Arjuna. Esto es textual del Bhagavad Gita, el canto del Señor.
En todo auténtico avatar se expresa el Cristo reencarnado. En todo auténtico. La Piscis Sofía resplandece gloriosamente en el Señor. La Piscis Sofía resplandece gloriosamente en el Señor. El Señor está encarnado dentro de un iniciado resurrecto. Ahí dentro del iniciado resurrecto resplandece el Cristo. Y en el Cristo Piscis Sofía. Cuando el iniciado resurrecto, cuando los hombres parlan la divina enseñanza, Piscis Sofía es el verbo con Piscis Sofía que habla a la humanidad. Piscis Sofía resplandece en el verbo de los grandes iniciados que develan los misterios crísticos y se los entregan a la humanidad. Piscis Sofía es esa fuerza logoica, ese poder y esa sabiduría que empieza a brillar entre el caos para ayudar a los seres humanos que en tinieblas nos encontramos. Piscis Sofía se encuentra en las vestiduras del Cristo cuando ustedes están haciendo la práctica de la magia de las estrellas que realizan Marta, Marianita, Rubí, Gil y Alejandra, que dirigen las meditaciones nocturnas de la muerte del ego y al final la magia de las estrellas, siempre se ve en la vestidura del Cristo de cualquier iniciado, ya sea el arcángel Rafael, Gabriel, Uriel, Michael, Samael, o el ángel Adonai, o el ángel Anael, o Sorocotora Melquisedec, o los benditos maestros de la medicina, todos ellos con sus vestiduras logoicas, en ellos resplandece el Piscis Sofía. Y cuando vemos esa vestidura, no solamente vemos las 5 palabras mágicas, Sama Sama Osa, Rashamosai, sino que también vemos la gloria del misterio del nombre, la gloria del misterio, el misterio del nombre de nuestro Padre interno y de todos los seres del universo. Cuando alguien contempla el misterio de su ser, de su nombre del ser, es algo maravilloso y eso le pasó a Piscis Sofía cuando vio la resplandeciente vestidura del Cristo que ascendió al 13º Ayón y contempló al Cristo. Por eso ya se estremeció al ver el misterio y la gloria de su misterio, de su ser, en esa vestidura. ¿La Piscis Sofía en nuestro corazón también se estremece? ¿O ya no? ¿Acaso somos ya puro ego, puramente mente escéptica, mente creyente, mente rencorosa, mente lujuriosa? ¿Qué somos realmente? ¿Dónde están los misterios de Piscis Sofía? Piscis Sofía busca los misterios crísticos. Piscis Sofía se encuentra en los misterios crísticos. Continuemos. La gloria toda del misterio de la Piscis Sofía está en el Cristo. La Piscis Sofía desciende desde el Ayón 13 y regresa al Ayón 13. A ver, hasta ahí. Piscis Sofía, perdón, desciende desde el Ayón 13. El Piscis Sofía tuyo, mío, o de cualquiera de nosotros, viene del Ayón 13. Uno debe comprender que venimos del Ayón 13. Y al Ayón 13 debemos ir. Cuando nuestra Piscis Sofía se aleja de nosotros y asciende, aquí nos quedamos sin Piscis Sofía aquí abajo. Y aquí en puras tinieblas, sin Piscis Sofía, es decir, sin alma anhelante, nada, pues pasamos por terribles noches espirituales llenas de prueba, soledad, sin experiencia de ningún tipo, pura materia. La mente solamente ahí en función, algo espantoso. Piscis Sofía está en nosotros como alma anhelante y busca los misterios crísticos. Dice el Cristo, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Cuánto tengo que esperar para que arda? He venido a traer los misterios del bautismo a la tierra.
¿Cuánto tengo que esperar para que seáis bautizados? ¿Cuánto? Continuamos. La Pistis Sofía, brillando inconfundible en los profetas. No, léelo bien. ¿Sí? Bueno. La Pistis Sofía, brillando inconfundible en los profetas, canta alabanzas a la luz más alta que existe entre los misterios del tesoro de la luz. O sea, el profeta tiene en su interior Piscis Sofía, y esa Piscis Sofía canta alabanzas a la luz que está más arriba de su propio ser, el ser que está en el tesoro de la luz. ¿Acaso el Piscis Sofía que está dentro de nuestra propia alma no eleva sus oraciones hacia Dios, hacia la luz de las luces, hacia el tesoro de la luz? Continuamos. Pues eso pasa en nosotros también en los grandes iniciados. Imagínate Samael, un gran iniciado resurrecto, que escribió estas grandes obras. Él en su alma cantaba alabanzas, adoraba a su propio tesoro de la luz, a su Cristo íntimo, a su luz de las luces. Continuamos. La Pistis Sofía parla con el verbo sagrado de los grandes hierofantes. La pistisofía, sabiduría, poder, resplandece gloriosa hecha carne en los dioses encarnados. Fin del capítulo 29. Muchas gracias. Entonces, he ahí Piscis Sofía en nosotros. Estamos hablando de un capítulo donde el Cristo sale de los 12 ayones y entra al 13º ayón y encuentra a Piscis Sofía. En este capítulo se explicaron qué son los 12 ayones, qué son los misterios del 13º ayón, hablando de la muerte del ego. ¿Por qué Piscis Sofía se estremece al contemplar el misterio de su ser que está en la vestidura del Cristo? ¿Qué significa que Piscis Sofía se encuentra en la vestidura del Cristo, su misterio, su gloria entera? ¿Qué significa que Piscis Sofía canta alabanzas a la luz de las luces, al tesoro de la luz? ¿Qué significa que Piscis Sofía, su casa, su lugar de origen, su morada es el 13º ayón? Aunque sale ella del absoluto o del tetragramatón, sale de allá y es depositada en el 13º ayón donde ella vive, su morada, junto con los 24 invisibles. Y desde el 13º ayón se proyecta hacia el caos para dar vida al caos y regresar de nuevo victoriosa. Sí, regresó de nuevo y ahorita la vemos abajo del 13º ayón, debido a los grandes tormentos que en esa bajada le causó Eros desviado, el obstinado, el tercer triple poderoso. ¿Por qué está ahí? Eso va a preguntar María en el capítulo 30. La respuesta son alrededor de 40 capítulos y consiste en la historia de Piscis Sofía. Bueno, hoy vimos el contacto entre el Cristo y Piscis Sofía. Hoy sabemos qué es Piscis Sofía. Hoy hemos comentado lo que el maestro Samael nos permite hacer, el capítulo 29. Agradezco a Marta, a Marianita y a Alejandra la oportunidad que me brindan de estar aquí y de poder servirles a todos ustedes. Muchas gracias. Si hay preguntas, pueden hacerlo. Comentarios, Alejandra, Marianita, Martita. Pues Francisco, solamente decir que muchas gracias. La verdad es que cuando uno lee este capítulo y no tiene esa guía que hoy, pues hoy nos ayudas, Francisco, ¿verdad? Porque muchas veces incluso ni leyendo al maestro Samael comprendemos muchas cosas. Entonces, cuando mi persona leyó por primera vez este capítulo, decía, híjole, qué lejos, qué palabras tan grandes, ¿no? Y ahora comprendo un poquito que pues en el trabajo diario, en el trabajo
con los 3 factores de la revolución de la conciencia, vamos haciendo este trabajo y comprendo la ayuda del bendito Samael, cómo es que devela, nos da a conocer el camino, nos ayuda a comprender, pues a negociar, a librarnos del destino. Todo esto está a través de toda su doctrina, la cual nos lleva de la mano. Si verdaderamente anhelamos este camino, pues tenemos que hacer que nuestra luz brille. No podemos estancarnos, sino ese es el anhelo del alma, por eso estamos en este camino. Los peores, es cierto, pero aquí estamos. Gracias, Paco. A ti, Muchas Martita. gracias. Marianita. No, gratitudes. Gracias. Alejandra. También, igual como siempre, agradecer a la divinidad y al ser de cada uno de ustedes. Gracias al Señor Francisco por siempre triunfar ante sus terribles adversidades y pruebas y siempre está aquí. Pues gracias. Y pues se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y hay que ascender por esos 13 cielos de Anáhuac. Piscis Sofía surge entre el seno del eterno Padre Cósmico Común y el poder está en el Fojat. Ahí está la ascensión de Piscis Sofía. Y pues eso se me queda aquí en el corazón. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes y al maestro Mael, al maestro Jesús. Y a ustedes que lo hacen posible. ¿Preguntas ahora sí, Alejandra, Marianita, Martita? Marianita, ¿nos podrías colaborar, por favor? Gracias. No me parece que alguien tenga la mano levantada. ¿Cómo? Y en el chat mencionan, No le entendí. Cristo es el sol resplandeciendo. Mencionó Francisco, me recuerda a un manuscrito de alquimia llamado Esplendor Solis, 22 láminas. ¿Ha oído hablar Francisco de él? ¿Qué fue lo último de las láminas? Cristo es el sol resplandeciendo, mencionó Francisco. Ajá. Me recuerda a un manuscrito de alquimia llamado Esplendor Solis, 22 láminas. ¿Ha oído hablar Francisco de él? No, pero lo he vivido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me parece. Byron Kondo. Sí, buenas noches. Una consulta, por favor. El Eros mal usado, ¿se entendería que es el Lucifer poniendo las pruebas? ¿O cómo se entendería esa parte? A ver, repites, por favor, no te entendí. Buenas noches, con todos. El Eros, cuando se usa mal, sería cuando Lucifer nos pone las pruebas y se cae. ¿Sería de esa manera Eros, la antítesis de Eros de Lucifer? ¿O cómo se podría explicar el Eros mal usado? ¿Qué sería eso? ¿Tú has sentido lujuria? Sí, ¿Has fornicado? no. Entonces no podrías entender qué es celos desviados. Solamente nosotros, los que hemos fornicado, adulterado y hemos pecado, podemos entender lo que es celos desviados. Alguien tan puro y tan trascendido como tú no puede entender esas cosas de nosotros, los profanos. Bien, la hermana Josefina. ¿Cómo? Es la hermana Josefina. Ah, coche fino. Paredes, métete tú. No, ya se van a meter a bañar, No. voy a meter ya. No, Ya se a meten ver, bañar. no, métete tú y que él se espere, porque tú le estuviste dando chance. Buenas Estás todo fuera, que se espere. Cerramos micrófonos, Buenas por noches. favor, hermana.
Sí, adelante, hermana Josefina, ya se escuchó. Eh, ¿cómo, cómo le hago Que se poder bañe, que se bañe. negociar con el karma, con los maestros? ¿Cómo debo de hacerle? Tu pregunta es muy buena. Antes que todo hay que arrepentirnos y saber que somos unos pobres miserables que hemos fornicado, adulterado y cometido muchos errores. Y que Cupido, desviado de nosotros, ha atormentado nuestra alma, pues, con nuestra propia lujuria, etcétera. Entonces, así, sabiendo que somos pecadores, así hay que presentarnos ante el Señor Anubis, pedirle perdón y realizar la runa Not. ¿Has alguna vez escuchado sobre la runa Not? Sí, Bueno, sí. practica la runa Not pidiéndole al Cristo ayuda, a tu Padre interno y con toda humildad. Y el karma que uno debe pagarlo, ya sea con buenas acciones o con dolor. ¿Cómo prefieres tú hacerlo? Bueno, precisamente porque ya me han pasado muchas cosas malas, o sea, no malas, pero he aceptado el dolor, ¿verdad? De todo lo que me ha pasado. Entonces, yo digo, ay, mi karma está muy pesado, como para tantas cosas que me están sucediendo. Digo, ¿cómo? Esto no es posible. De Comprendo. tanto, lo Bienvenida al club. acepto, lo acepto. Bienvenido al club. Ponte a practicar, pues, la runa Not. Bienvenida al club Bueno, de los muchas que tenemos, gracias. de los que tenemos mucho karma, pues, de los Sí, que es el resultado de nuestras fornicaciones, adulterios. Miramos hacia atrás y vemos lo que hemos hecho en otras existencias y en esta, cómo hemos pecado contra la divina energía de Eros. sí, sí. De todas maneras, pues yo coopero con las personas que necesitan, coopero y la gente pues ya me conoce, que si necesitan algo de mí, estoy para ellas, para apoyarlas, porque es gente ya de 78, 80 años, debo de apoyarlos con gusto. Entonces yo digo, ay, ¿por qué entonces si hago esto, hago lo otro, por qué tanto karma me persigue? Aún no he terminado de pagar, todo eso yo me pregunto. Bueno, buena reflexión. La runa Not. Y Sí, pues, ay Dios, Padre. Lee el libro de Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión y empieza a ser honesto. Empecemos a ser honestos consigo mismo y empezar de cero radical. Muy cero. bien. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Paz inverencial. Paz inmerencia. ¿Alguna El otra pregunta hermano por usted? José Marín. Hola, José María. Buenas noches, hermanos, paz inverencial. Paz inmerencia. Mi pregunta es la siguiente. Pistis Sofía es, según la explicación, poder, sabiduría. También dijo que es el alma divina. Mi pregunta es, ¿por qué oprimen al alma divina y entonces el alma humana debe estar mucho más atormentada? ¿Me podría aclarar esos dos conceptos, por favor? Paz Primero me inverencial. desaclara usted a mí porque no le entendí la pregunta y luego con todo Bueno, gusto. trato. Si Pistis Sofía es el alma divina y es oprimida por el Sacratísimo Espíritu Santo, tengo entendido que por karma, ¿sí? Porque hemos cometido delitos contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué se habla del alma divina y por qué no del alma humana? Si el alma humana es la que comete todos esos delitos. Muy Sería bien, esa mi pregunta, Tates. No sé si me hice entender. ya comprendí. Muchas gracias. Gracias, Tates. Gracias. Gracias a usted. Bueno, el alma humana también es divina, pero obviamente cuando se habla dentro de la cábala del alma divina, es aquella que es femenina,
que es Geburah, ¿verdad? Que es la justicia, el alma divina en sí, que se debe desposar con el alma humana. Es verdad, es una acepción, pero el alma humana es divina también. Sí, es humana, pero el alma en sí es algo divino. Entonces, cuando se habla de que Piscis Sofía, como alma anhelante, fue atormentada por el tercer triple poderoso, que es el obstinado ego, interprétese aquí obstinado ego o tercer triple poderoso como lujuria, ego, energía erótica desviada, mal usada, mal realizada. No como el Sacratísimo Espíritu Santo en sí, sino como el mal uso de esa energía. Vea el lenguaje simbólico en que parla Jesús el Cristo, pues. No podemos leerlo literalmente. Es claro que en nuestra mente de estudiante gnóstico, al decir alma divina, lo interpretamos como el sexto sefirote, contando de abajo hacia arriba. Pero todo el árbol de la vida es divino. Así pues, interprétese como alma anhelante, Piscis Sofía, ya sea en su expresión de alma humana luchando, o ya sea en su expresión de la sabiduría en forma de fuego en un iniciado resurrecto, que resplandece en la vestidura logoica de su Cristo resurrecto, o ya sea en el iniciado que ya está ascendido y resplandece Piscis Sofía en su vestidura. En cualquiera de sus niveles de comprensión, es el alma anhelante, porque aunque esté Piscis Sofía en el caos, anhela salir del caos. Cuando uno está metido en el caos, en la barriga de un demonio de orgullo, por ejemplo, y el orgullo dirige nuestra vida, está uno en ese caos, de esa barriga del orgullo, o en la barriga del demonio de la ira o de la lujuria. Ahí estamos metidos. Y mientras no salgamos de esa barriga, mientras no aniquilemos ese caos egoico, nuestra Piscis Sofía ahí estará en el fondo anhelando liberarse de ese poder hipnótico. Aunque estemos en ese nivel tan inferior, o el nivel del maestro, que ya es un maestro y que anhela ya lograr la resurrección algún día, o el nivel más exaltado de aquel maestro resurrecto que anhela integrarse al tesoro de la luz o a la herencia de la luz, cualquiera de los niveles esotéricos, es el alma anhelante. Y todo eso es divino. ¿Me explico, apreciable hermano? Frater, estoy haciendo un esfuerzo por comprender, porque si a esas alturas que el iniciado ya está resurrecto y su Piscis Sofía aún sigue sufriendo, no alcanzo a comprender porque son unas alturas ya muy grandes. Imagínese tú, ya Jesucristo ya es resurrecto y está ascendiendo al 13º aeón. No me Muy explicaría cómo allí Piscis Sofía sigue sufriendo. claro, con todo gusto. Esa parte de que sigue sufriendo tiene varias explicaciones o varias aristas o varias acepciones, como he dicho. Usted está citando una sola acepción, una línea intelectual humana en donde si ya se resurrecto y no tiene ego, entonces ¿por qué sufre por el ego? Esa es la línea que usted expresa solamente. En este caso, daremos la explicación sobre esa sola línea. Imagínate un iniciado aquí abajo con cuerpo físico, que ya sea un resurrecto, como Jesús de Nazaret. Él ya era un resurrecto y sin embargo fue asesinado y resucitó de nuevo físicamente. Pero él como alma ya era resurrecto desde antes. Es decir, su nivel esotérico ya era de ser resurrecto, ya era un ser resurrecto que cumplió la misión de explicar qué es la resurrección. Pero él ya era resurrecto desde antes que lo mataran. Porque la resurrección es interna. No se necesita la resurrección del cuerpo físico para ser un resurrecto. Bueno, imagínate un maestro de esa calaña, de ese nivel tan trascendido, tan elevado como Jesús de Nazaret.
Él no tiene ego, ¿cierto? No tiene ego, pero está en una humanidad que sí tiene ego. Está en una humanidad donde está la logia negra y los tenebrosos. Yahvé y todos esos tenebrosos cabezas de legión, todos buscando hacer caer a un resurrecto. ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Quiénes lo traicionaron? ¿Quiénes lo asesinaron? ¿Quiénes lo persiguieron? La logia negra y los yoes que está en la humanidad alrededor. Ahí está la explicación dentro de la línea en donde usted basó su pregunta. El obstinado ego de los demás y de la logia negra que quiere hacer caer a un iniciado trascendido. Y eso es lo que sufre el Piscis Sofía del iniciado. ¿O Muchas gracias, acaso frater. el gran iniciado resurrecto también, Zanoni, no cayó? ¿O acaso no hay ángeles caídos? ¿Por qué? Por las emanaciones del ego que llegan a ellos. Y a veces, generalmente, aunque no tengan egos, la mente nos los hace caer, ¿no? Pero si quiere que hablemos de otras líneas de razonamiento, de otras aristas, de otras acepciones de esa narrativa de Jesús, hay varias, ¿sí? Y de eso, pues, cuando vengan las preguntas, con todo gusto, vendrán las respuestas. ¿Sí, hermano? Muchísimas gracias, frater. Ahí vamos comprendiendo poco a poco. Paz inverencial. Nosotros también, gracias a sus preguntas, vamos entendiendo. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco. Ajá. Parece que sí. Sí. Es el que Marianita está. ¿La hermana Josefina tiene alguna otra duda o se quedó su mano levantada? Se le ven tu mí. ¿Alguien me puede dar agua, por favor? Si no, el hermano José Serón, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Francisco, mi pregunta dice que Sofía canta alabanzas a la luz. Tú nos hablabas ahora que eran sí, como oraciones. Digo, estas alabanzas, estos salmos, ¿están relacionados con los salmos de la Biblia? ¿Estos cánticos? Bueno, sí, pero no. O mejor dicho, no, pero sí. ¿Tú comprendes? Cuando alguien está trabajando la alquimia, ya está avanzado y lleva un avance con su pareja, un refinamiento maravilloso, y vocaliza los mantras secretos para que venga el maestro interno, el IAO o el Caula Cau César, Saula Sau César, o el Candil, Pandil, o cualquier mantra. Ese mantra y esa alma anhelante entre el fuego del amor en la pareja es un canto de alabanza al Cristo. Aunque no haya guitarras, aunque no haya piano ni música. El solo hecho de que Piscis Sofía se estremezca con la voluptuosidad del amor en la pareja, ese acto supremo de devoción en la alquimia, es un canto y una alabanza. ¿Alguna vez has cantado? Ahora, si lo quieres llevar a la parte religiosa, así como ortodoxa o de una institución con su libro sagrado y cantan y alabaré, 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 pues está muy bien en ciertos tipos de personas. Qué bien, que canten. Está muy bien. Pero aquí no estamos hablando de un conocimiento exotérico y público. Aquí estamos hablando de los misterios crísticos, de los misterios de Piscis Sofía, de los misterios del fuego,
de los misterios de Lingam Johnny, para elevarse a la luz de las luces. Todo camino que nos lleva a la luz de las luces es absolutamente sexual en el sentido trascendental, edificante y dignificante, en el sentido crístico, de pureza, luchando. Así es como canta el iniciado, con sus mantras y sabiendo amar a su mujer o a su varón. ¿Tú has cantado alguna vez? ¿Has elevado tus plegarias a tu Dios interno? Gracias por tu pregunta, Cerón. Sí, Francisco, sí, lo que tú dices estos mantras son alabanzas, pues yo lo asociaba como tú decías, pues esas alabanzas religiosas, pero pues ya un mantra es algo más, digamos, sí, más elevado, más interno, ¿no? Más trascendental. Pero sí, ya comprendí esas alabanzas, pues, de Pistisofía. Gracias, Francisco. Aquí. También son estados de conciencia en el alma. Adelante, pues. ¿Quién da solución a un canto de alabanza, a un himno, a un salmo? ¿Quién? Una parte del ser. ¿Dónde está esa parte del ser? Dentro de nosotros mismos. Que lo interpreta Pedro son misterios sexuales. Que lo interpreta Marta es la humildad que se requiere para ganarse una iniciación. Que lo interpreta Andrés son los tres factores de la revolución de la conciencia. Que lo interpreta ¿cuál parte del ser? Dime tú. Entonces, ¿estamos en el sendero exotérico público o estamos estudiando los misterios místicos, secretos, herméticos, esotéricos del Cristo? ¿En dónde estamos? ¿Ya se han dado cuenta de lo que estamos hablando? Muchas gracias a todos. ¿Hay más preguntas? Sí, María Lara. ¿Bedoya? Sí, buenas noches, María Lara Bedoya. Hasta donde entiendo, por esta clase de hoy, el ego viene de ese Eros, del mal uso de Eros. Pero Piscis Sofía, al verse fuera de la eón de que se sufría. ¿Será que ese Eros está allí por la sapiencia del pecado para que llegue el arrepentimiento? ¿Será que en un plan divino todo está así para que, aunque hagamos obras buenas, siempre está el sufrimiento? El hecho de que hagas obras buenas no nos va a evitar el sufrimiento. Entonces, eso va al arrepentimiento. Para eso está. Dice Sofía está bajo el 13º ayón, no porque va de bajada, sino porque va de subida. Cuando ella bajó, cuando estaba en el 13º ayón, bajó directo hasta el caos. No hizo, pues, una parada ahí abajo del 13º ayón, no. Bajó directo hasta el caos, confundida por un misterio. También le puedes llamar el secreto del abismo o un misterio por ahí que bien citas, de donde se adquiere la sapiencia del pecado. No lo negamos. Pero si está en el abajito del 13º ayón, en este capítulo, no es porque va saliendo del 13º ayón, no. Es porque va entrando, es porque va ascendiendo, es porque ya logró los 12 arrepentimientos y está en el 13º ya. Porque va de su vida. Muy bien. Ya trae la sapiencia del pecado, ya cumplió con el secreto del abismo, ya le dio sentido al caos con su presencia, ya está entrando, ascendiendo al 13º ayón. Muy bien, muchas gracias, María Lara Bedoya. Gracias a usted. ¿Otra pregunta, apreciables hermanos?
Parece que ya son todas. Muchísimas gracias a todos. Feliz 27. Dios los bendiga. Gracias, Martita, Marianita. Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Paz inverencial. Buenas Ay, en el noches. chat se dio una rápida. ¿Cuáles son los triples poderes? Los ¿Mande? tres. ¿Cuáles son los tres triples poderes? En una acepción superior es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una acepción muy inferior, nefasta, abajo, ya con Eros desviado, es el humanoide, con nuestra personalidad egoica y superficial. Vendría siendo el humanoide con nuestra mente reaccionaria y egoica. El humanoide con nuestros deseos emocionales o astrales, pues emocionales, egoicos. Y con nuestra sexualidad desviada. Mente, deseo y sexo, esos tres poderes desviados en la parte nefasta, en la acepción negativa. Pero en la acepción divinal superior, pura, con pura luz purificada, divinal y resplandeciente, es el dragón de sabiduría, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quedó claro? Bien, Dios los bendiga a todos, paz inverencial. Paz Paz inverencial. inverencial, hermano. Paz inverencial. Buenas Buenas noches.